sí, fue uno de los temas más importantes. A ver, no es en desmedro de ninguno de los demás temas, porque la verdad que esta orden del día tenía muchos temas importantes. Particularmente este era un tema que venía muy en debate porque trae a colación otros temas que están muy vinculados, que es la recolección de residuos, en un año donde se termina el contrato con la empresa que hoy hace la recolección en medio de una pandemia, y una idea que genera mucha suspicacia respecto de quiénes van a recolectar la basura. Esta, como vos bien dijiste al comienzo, esta ordenanza o este proyecto que giraba el Ejecutivo estaba en relación a una ordenanza que ya habían votado anteriormente los concejales el año pasado. Sí. Lo que hacía era ampliar algunas cuestiones, pero ya de movida venía mal porque no reconocían la ley anterior. Entonces, habían un montón de cosas que se repetían, un montón de cosas que generaban muchas dudas y que daban muchas facultades al Ejecutivo para poder tomar decisiones y acciones respecto de la recolección. Uno de los temas que se debatió, me parece, pudimos ayer parte de la sesión la pude ver a través de YouTube, y uno de los temas que planteaba vos era la precarización de aquellos que tienen que llevar adelante lo que tiene que ver con la recolección de los residuos, digamos, la parte para el reciclado. Exactamente, a ver, en realidad mi planteo es la precarización de todo el sistema, es el aceptar que hay un sector, que es un sector informal, al que nos tenemos que hacer cargo. Pero en vez de elevar a ese sector hacia un sistema, como puede tener hoy el sindicato de camioneros y demás, que inclusive mi planteo también está en los trabajadores municipales que no tienen las condiciones que deberían tener, porque no se rigen bajo el convenio de camioneros. Pero la peor parte es que lo que estaba facultando esta ordenanza era a llevar a todo el sistema de la recolección a una precarización en vez de elevar la idea de recolección y de la labor del recolector. Giselle, fue una sesión, digamos, muy debatida y que por momentos álgida. Hubo modificaciones en el proyecto original, ¿no? Totalmente. Primero, el proyecto que presentó el Ejecutivo no se aprobó, se trabajó sobre la ordenanza anterior y se le hicieron modificaciones. ¿Muchas? Se le hicieron, no, a la ordenanza no se le modificaron muchas cosas. Por ejemplo, se modificó el nombre de un área. Entonces se modifica el artículo, pero en realidad en sí no modifica nada. En vez de llamarlo Projim, lo llaman Pejirsu, nada más. Después las funciones y demás, y el plan todo es lo mismo. Después sí hay modificaciones respecto de cosas que no tenía incluida la ordenanza anterior, por ejemplo, los grandes generadores, pero que sí, en realidad ya están contemplados en las leyes nacionales y provinciales a las que se deben ajustar y a las que deben rendir cuenta. Pero ellos lo querían incluir dentro de lo municipal, entonces se los incluyó. También se incluyó lo que son verdes y voluminosos. Todo eso se incluyó. Después tenés modificaciones, particularmente ellos querían agregar algunas cosas respecto de convenios. Yo lo que solicité es que en todo lo que tienen que ver con convenios tenga que se giren al Departamento Legislativo para ser tratados bajo el artículo 41 de la LOM, que es la Ley Orgánica de las Municipalidades, que establece que todos los convenios deben pasar primero por el Consejo para ser aprobados. Claro, porque si no pasaba, a ver, que ustedes no tenían ningún tipo de injerencia. Es lo que nos sucede hoy con el SAE. El SAE se sacó del Consejo Escolar porque no había transparencia, porque se estaban peleando supuestamente por una caja, porque no lo hacían bien y demás, entonces se municipalizó. Y hasta acá a nosotros no nos llegó el convenio, y hasta acá se manejan bajo una emergencia educativa que les da facultad
para tomar un montón de decisiones y sin tener ningún tipo de control. Y eso es lo que nosotros no queríamos permitir. Sí, a ver, lo que no me queda claro, Giselle, con respecto a esta nueva modificación de ordenanza, es qué impacto va a tener en el vecino de Moreno en el corto plazo. Mirá, en el corto plazo, si ellos llevan adelante la ordenanza, aclarémoslo, porque, a ver, la ordenanza está desde septiembre y hasta acá, y al momento ni la gente de Festa, que es lógico que la gente de Festa no lo haya llevado a cabo porque se votó a fines de septiembre, octubre perdieron las elecciones, era lógico que no lo pusieran en práctica, pero sí ellos que iniciaron en diciembre y que vienen con esta filosofía de Girsu, que ahora te explico un poquito más, sí deberían haberlo puesto en práctica ya. Hasta el momento, esta ordenanza, esta ley y este tipo de plan y sistema no se puso en práctica. Ahora, si ellos lo empiezan a llevar adelante, para la gente lo que significa es que tiene que empezar a separar los residuos en su casa. Tiene que separar. ¿Cuándo? No hay plazo todavía. 120 días de reglamentada. Ah, bueno. 4 meses. O sea que todavía falta reglamentación. A ver, con el apuro que tenían, yo creo que la reglamentación ya la tienen. O sea que se supone que en 15 días más tardar ya se estaría lanzando esta idea de que vos empieces a separar en tu casa. ¿Qué pasa si no se separan en origen en las viviendas? La gente va a ser sancionada. Es decir, por ejemplo, vos en tu casa, si no separás los residuos, ¿qué te pasa? A ver, hoy, hasta el momento, nada, porque para que te sancionen, tiene que haber una falta. Y la falta tiene que estar tipificada en el código de faltas. Que por eso mismo nosotros sacamos toda la parte de faltas, porque, a ver, una ordenanza no puede modificar a otra y menos al código de falta, que es algo madre. Entonces, hoy nada por el momento, inclusive porque vos estarías en una etapa de aprendizaje. Sí. Pero hacia futuro sí se va a sancionar a aquel que no saque la basura como corresponde. En todo el universo. Y multarlo, claramente, sancionar es multar. Sí, en todo el universo de Moreno, digo, en todos los vecinos, sean particulares o empresas. Sí, claramente. Grandes generadores es justamente para ellos, es eso. Sí. Igual grandes generadores ya por ODS ya tienen que hacer ese trabajo. Sí. Lo vemos acá en el shopping, por ejemplo. Digo, ¿y qué capacitación se le va a dar al vecino? Porque mira, a ver, vos sabés que yo soy licenciado en administración, cuando estudiamos en Luján recién se empezaba a hablar de las políticas de medio ambiente, digo, y yo no tengo muy claro, a ver, y no estoy hablando de que soy ningún genio ni nada por el estilo, ¿no? Pero no tengo muy claro cuáles son los productos que habría que separar. Una capacitación, ¿qué es lo que tienen pensado justamente para poder... capacitar al vecino común? A ver, comparto con vos. A mí me pasa que hay municipios que ya tienen, o vas a lugares en donde te ponen los tachitos y tenés que estar pensando, uy, ¿en dónde lo tengo que tirar? Tal cual, es lo que me pasa a mí, ¿eh? A mí me pasa lo mismo. Y creo que nos pasa a todos, porque todavía no hay una cultura del reciclado. Y yo creo que, a ver, y en este sentido nadie está en contra de las políticas de reciclaje y demás, y de cuidar el ambiente. Nadie está en contra de eso. Sí, todos creemos que eso lleva un tiempo, lleva una cultura, lleva educación y demás. Entonces vos de la noche a la mañana no podés pedirle al vecino que haga determinadas cosas cuando no está acostumbrado, cuando no sabe, y quizás llegar a esa información es también bastante complicado. Entonces, nosotros cuando tuvimos la reunión con el director del área, pedimos todo esto. A ver, necesitamos una proyección de cómo van a ser las etapas, cómo vos vas a educar al vecino, cómo vas a llegar, a través de qué medios, cómo lo vas a hacer, en cuánto tiempo proyectás que el vecino va a estar capacitado para poder separar correctamente. No las hay. Sí, no tenemos respuesta. A mí no me queda, me parece que va a necesitar una fuerte capacitación,
Digo, y sobre todo en algunos sectores que somos más duros de entendederas con respecto a esto, van a tener que insistir muchísimo porque no le vamos a encontrar la vuelta rápidamente. Pero inclusive vos ponete a pensar en los adultos que no acceden a Internet. ¿Cómo vas a llegar? Si vos a través de medios nacionales no llegás. Sí. Y hay muchos que, por ejemplo, no sé, yo a vos, Rodri, te veo desde Internet. No, Sí. no te veo desde la pantalla porque no tengo la señal. Sí. Entonces, hay muchos abuelos que no llegan a eso. Claro, a eso, bueno, hay un sector que son los adultos mayores que se le va a complicar, o no tal vez, a ver, uno presume y por ahí tiene algún tipo de prejuicio, ¿no? Pero justamente para mí es el sector que más se le va a complicar. Exactamente, exactamente. Y también tenés que sumar a ver que no todos tienen acceso a Internet, porque uno lo habla desde la posibilidad que tiene. Sí. Pero hay muchos sectores que no les llega a Internet o no tienen, a ver, los datos para poder navegar y estar atentos a. Entonces me parece que es un trabajo que es complicado y que para mí, sinceramente, parte desde una educación inicial. Yo lo veo mucho con mi nene. Claro. A mi nene en los colegios le enseñan esto. Y es más, él en un momento estaba muy, muy entusiasmado y me lo planteaba de tener que hacerlo. Y yo lo hice en casa. Y te puedo decir que después tuve que terminar tirando la bolsa que había separado al mismo sistema de recolección que se lleva lo otro y mezcla todo. Sí, aparte sumale que hay quejas de que el recolector, la empresa del Trébol, no pasa a levantar la basura, ni a hablar del área municipalizada, parece que es una cargada poder tener que separar residuos en origen. Sí, y a eso sumémosle, a ver, que en muchos aspectos los vecinos se van a tener que hacer cargo de llevar quizás en primeras etapas, de llevar eso que separaste, pero inclusive pagar por el tratamiento de eso que separaste. Claro, claro. Bueno, entonces clarificando, Giselle, desde que se reglamente tenés, hay 120 días para empezar a separar los residuos en origen. Exactamente. Con respecto a quién lo pasía a retirar, a esa bolsa diferencial, ¿qué pasa? No está definido. A ver, yo creo, y acá es donde uno dice y habla y pregunta, ¿no? La recolección, ¿quién la va a hacer? ¿Cómo va a ser? Nosotros hoy por pliego, a ver, Sí. Nosotros tenemos política GIRSU, que GIRSU es Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, en donde contempla todo esto, la separación en origen y demás. Nunca se aplicó. El tema es cómo lo vas a llevar. ¿Quién lo va a recolectar? ¿Los van a recolectar los carreros? A ver, ¿y bajo qué forma? Claro. Hay lugares que ya lo aplican. A ver, son lugares mucho más chicos seguramente, o tenés cooperativas de recicladores, por ejemplo, en Capital. Pero creo que no fue de la noche a la mañana, es con ideas claras, con proyecciones. Hasta acá yo no te puedo decir quién va a recolectar la basura porque no es tan claro. Eso que estaría en la reglamentación finalmente. No. En la reglamentación, no. Está, a ver, en la decisión política que van a tomar. Nosotros ayer también votamos que el Ejecutivo en 30 días gire un pliego. Sí. Porque vos en el pliego establecés quién va a recolectar, cómo lo va a recolectar, bajo qué sistema y un montón de cosas más. Por ejemplo, el tipo de camiones, los horarios, las frecuencias y demás. Bueno, todo eso, nosotros lo que pedimos es que esté explicitado en un pliego. Que ese pliego se concurse. Pueden concursar cooperativas, pueden concursar empresas, pueden concursar pymes, puede concursar quien quiera. Y eso es lo que le da transparencia al proceso y no a través de un convenio que lo deciden de manera unilateral, que es lo que se trataba de hacer ayer con esta nueva ordenanza. Claro. Entonces, a partir de ese pliego, sí vos vas a tener no sé si la definición de quién lo va a hacer, pero sí la definición de cómo va a ser. A ver, por último, si no entiendo mal, no interpreto lo que me está diciendo, es como que vino medio agarrado de los pelos esto, entonces. Totalmente vino agarrado de los pelos, totalmente. A ver, ayer a mí la sensación que me quedó después de toda la sesión es que la comisión de legales vino con unos expedientes que había que sacarlos sea la forma que sea. Entonces se dictaminó, apruébese
y ni siquiera apruébese, porque eran dictámenes muy flojos de redacción en donde, por ejemplo, decías apruébese tal modificación y lo reglamentará el Ejecutivo. Pero si lo reglamenta el Ejecutivo, porque no. Son cosas muy, muy vagas, muy sueltas, para que después haya una comisión que lo va a redactar bien. Ujú. Entonces, el trabajo que había que hacer y discutir y debatir y traer las proyecciones y sobre hechos concretos, los montos y demás, ¿de dónde va a salir la plata para todo eso? Bueno, eso nunca estuvo, y eso es lo que implica un debate. Claro. Entonces, cuando vos llevas las cosas así, es la necesidad de sacarlo, sea como sea. Lamentablemente, por eso, también nosotros tuvimos que tener una postura muy dura respecto de la situación.